Paquete de medidas, por supuesto, que anticipan o que eran necesarias e inevitables para lo que viene en las próximas semanas, que efectivamente será el plan de reformas estructurales donde que darán el inicio a esta Argentina distinta de la que estamos hablando. Indefectiblemente, este paquete de medidas urgentes, tal como lo anuncié en la conferencia de ayer, era un paquete de medidas urgentes y que consideramos inevitables para evitar la catástrofe, evitar la hiperinflación y evitar que los índices actuales de pobreza sean una muestra gratis de lo que o en lo que podría transformarse la Argentina en caso de efectivamente en caso de que se dispare un esquema hiperinflacionario. Incluso ayer aclaré que el escenario hiperinflacionario que analizamos es mucho más gravoso de lo que fue aquel del año 89-90, donde la inflación superó el 3.000% anual. Lo cierto es que nuestra premisa, casi diría nuestro norte más urgente, es el déficit cero. El paquete de medidas urgentes que anunció ayer el ministro Caputo, del que seguramente yo ahora les voy a dar algunos detalles adicionales y que el equipo económico en lo sucesivo explicará o dará luz sobre el resto de los aspectos, dan por tierra el déficit fiscal. Este paquete de medidas apunta al superávit fiscal o al equilibrio de las cuentas públicas, que, repito, ahora voy a pasar a detallar. Hay que entender, esto tiene que quedar claro y más allá de la absoluta claridad que tuvo ayer el ministro Caputo en la introducción, previo a la enunciación de las medidas, de este paquete de medidas urgentes, y que yo ayer fui muy específico en explicar por qué el déficit fiscal es la madre de todas las batallas, más allá de la lógica argentina donde gran parte de nuestras vidas, de todos los que estamos acá y de todos los que nos están viendo, vivimos inmersos en ciclos de déficit fiscales. Más allá de eso hay que entender que no se puede gastar lo que no se tiene, que no se puede gastar más de lo que ingresa y eso no es negociable. Pero no es negociable porque sabemos que eso deriva o en crisis de deuda o en una crisis de inflación como la que estamos viviendo ahora. No ahora estamos en un momento extremadamente crítico, sino que la venimos viviendo desde hace más de 20 años en esta nueva etapa después de haber salido del esquema de convertibilidad que todos ustedes seguramente recuerdan muy bien. A nosotros, a este gobierno, no le han dejado un paciente con un dolor de muelas. Hemos encontrado un paciente en terapia intensiva a punto de morirse. No estamos dispuestos a que ese paciente se muera, porque el que ese paciente se muera significa que la pobreza no va a tener límite. Vamos a estar hablando de niveles de pobreza nunca vistos en la República Argentina. Y no estamos dispuestos. No estamos dispuestos tampoco a seguir atacando las consecuencias de lo que hacemos mal, porque estamos decididos a empezar a hacer las cosas bien. Y ayer fue el puntapié inicial para lo que viene en la Argentina, que les comentaba recién, en las próximas semanas va a ser de conocimiento, por supuesto, de todos los argentinos, el plan de reformas estructurales que tenemos pensado, diagramado, estudiado y trazado para los próximos años y que van a cambiar definitivamente el rumbo de la Argentina. No hay que tenerle miedo a la verdad, a lo que hay que tenerle miedo es a no actuar en consecuencia de esa verdad. Y nosotros no vamos a mentir hoy y no vamos a mentir más adelante. Por supuesto que las medidas no son las que soñamos ni las que pensamos
y seguramente nos hubiese encantado que los tiempos fueran otros, pero les recuerdo que hace 72 horas que el presidente de la Argentina es Javier Milei. 72 horas. En virtud de lo que les cuento, y que repito, tiene que quedar claro, cuando uno gasta más de lo que tiene, en general uno tiene dos alternativas. O te endeudás con un banco, con la tarjeta de crédito, vas al banco y le pedís que te preste un poco de plata, o le pedís prestado a un amigo. Y acá no tenemos ninguna de las dos. Acá el banco, los acreedores privados ya no creen en la Argentina, y no creen no por nada, sino por nuestro triste historial de pago de deuda, donde nos destacamos en el mundo por ser defolteadores seriales. O sea que el banco no nos presta. Y nuestro amigo, que es el Banco Central, el presidente Milei, y es de público conocimiento, y no es algo ni siquiera de la campaña, es algo que él pregona desde su existencia en los medios de comunicación. Este amigo, que es el Banco Central de la República Argentina y su máquina de imprimir billetes, ya no es más nuestro amigo y no va a financiar un solo peso del Tesoro. Repito, no vamos a mentir, no vamos a mentir. Lo que queremos es actuar sobre la consecuencia, sobre el problema estructural de la Argentina. Ingreso ahora sí en un detalle numérico que probablemente algunos de ustedes lo hayan leído, simplemente para enumerar los ítems que hacen a que con este paquete de medidas urgentes para estabilizar una macroeconomía despedazada, logremos el déficit cero y empecemos a tener credibilidad. Credibilidad que es fundamental. Nada de esto va a funcionar si no nos creen, si no somos creíbles. Por eso siempre vamos a decir la verdad, porque necesitamos reconstruir lo que las décadas de políticas equivocadas, cortoplacistas y muchas veces de corte extremadamente populista hicieron que el mundo no nos crea. Y cuando no te creen, no importa lo que hagas. No importa lo que hagas. Si no te creen, nada es posible. Y nosotros vamos a hacer que esto sea posible. Y no nos importa decir la verdad, incluso cuando ocurren cosas que no son las que uno esperaba, menos aún con este paciente que se está muriendo. Repito, no estamos dispuestos a que el paciente se muera y vamos a hacer todo lo posible, no solo para bajarle la fiebre, sino para salvarlo de la enfermedad que lo está matando. Dicho esto, ayer voy por supuesto, a resumir en las palabras más simples que encuentre las medidas de ayer, de las que, repito, no hay que perder el foco en que son medidas que revestían urgencia inmediata. Repito, hace 72 horas que Javier Milei es el presidente de la Nación y que son consideramos que es el esquema necesario para no solo terminar con el déficit fiscal de manera inmediata, sino también, o tender a terminar con el déficit fiscal de manera inmediata, sino también para generar previsibilidad y para entender, para que todos entiendan, que efectivamente estamos dispuestos a no gastar ni un centavo más de lo que tenemos. El resultado que se espera fiscal para este 2023, pronto a su finalización, es del 3% del producto. A este déficit, esto es básicamente gastos versus ingresos del Estado, ¿no? Esto es cuánto le ingresa de dinero al Estado por una ventanilla y por la otra ventanilla cuánto es lo que gastamos. En esto el gobierno va a terminar, o el Estado nacional va a terminar con un déficit del 3 puntos del producto. A esto, por supuesto, hay que
adicionarle los intereses de la deuda, que es otro 2.2% del producto. Deuda que también hay que entender que no es mala voluntad del político, del gobernante de turno. El endeudamiento también es hijo del déficit fiscal. Como la inflación es hija del déficit fiscal, el endeudamiento también es hijo del déficit fiscal. Efectivamente, gastás más de lo que tenés, o emitís, o te financiás. Y hay que pagarlo, por supuesto. Si hay algo que dijimos es que vamos a honrar cada uno de los contratos que existen en la República Argentina. Esto entre el déficit que se llama déficit fiscal primario, o sea, lo que ingresa y lo que gastamos, adicionándole lo que pagamos de intereses de la deuda, esto nos da un déficit a finales de 2023 de 5.2 puntos del producto, dato que efectivamente fue el foco de las medidas de ayer. Las medidas de ayer tienen dos grandes pilares. Uno es atacar parte del gasto público y otro es la mejora en los ingresos fiscales. Hay básicamente 4 medidas que apuntan a mejorar los ingresos. El incremento en el impuesto país que ayer anunció el ministro Caputo, en torno al 0,8, ahí se recupera en ingresos el 0,8, no, esto no lo anoten, anótenlo, pero tienen en la página del Ministerio de Economía, ayer publicó esta tabla que yo les estoy enumerando. Por retenciones se va a recuperar el 0,5% por la reversión de la herencia que tenemos de lo que se denominó popularmente como el Plan Platita, que dentro de varios desastres en materia fiscal se heredó esta medida electoralista conocida como la modificación en el impuesto a las ganancias y la suba de los mínimos. Y después va a haber otro 0,5% de ingresos adicionales por modificaciones en bienes personales, moratoria y un blanqueo general. En términos de gastos, se estima que va a haber una baja del 0,4% del producto en el esquema de jubilaciones y pensiones de la República Argentina. Se va a prácticamente eliminar las transferencias discrecionales a las provincias, digo prácticamente porque son de aproximadamente el 0,7% del producto y se va a eliminar el 0,5% del producto, o sea, las transferencias serán del 0,2% y por supuesto, tal como lo aclaró el presidente Milei en su discurso en las escalinatas del Congreso Nacional a minutos de asumir, estas transferencias a provincias que suelen tener carácter político van a dejar o dejan de existir. Subsidios económicos, el ahorro va a ser del 0,7% del producto. Gastos de capital, lo que popularmente se conoce como gasto en obra pública, va a ser la mejora del 0,7%. Eliminar el manoseo y el negocio político de los planes sociales va a mejorar el ingreso en 0,4% del producto y el gasto de funcionamiento del Estado se estima que van a mejorar las cuentas públicas en el 0,5 puntos del producto. Esto nos lleva a una expectativa de déficit cero. Y es lo que va a anclar cualquier expectativa sobre mayor endeudamiento o, en paralelo, sobre emisión monetaria, que por supuesto queda también eliminada la emisión monetaria para financiar el Tesoro en la República Argentina. Desde ya el esquema cambiario, conocido desde ayer como el dólar a 800, entiende una corrección en
los incentivos para quien exporta y en un reacomodamiento del tipo de cambio, llevándole un valor acorde con una realidad a la que, por supuesto, no estábamos acostumbrados. Repito tal vez algunos conceptos del principio y les pido disculpas, pero creo que tiene que quedar bien claro. Necesitamos credibilidad, la cual no se puede conseguir bajo ningún punto de vista gastando más de lo que tenemos. Las medidas son medidas de la no opción, no había opción en materia de urgencia. Entendemos que eran las correctas y entendemos que son el telón necesario para la obra que se viene, que es el plan de reformas estructurales, que, repito, en las próximas semanas va a ser de conocimiento público y vamos a tener seguramente mucho para conversar porque será gran parte de la nueva Argentina, se entenderá a través de ese plan de reformas. Y por supuesto nos apena a todos mucho el tener que tomar medidas por el desastre, por la irresponsabilidad y por el desinterés por la cosa pública que se ha demostrado en la República Argentina durante muchísimo tiempo y, por desgracia, que el último acto electoral ha llevado a que algunas medidas de corte electoral nos hayan hecho tanto daño y nos hayan hipotecado tanto a todos. Repito, la decisión es evitar que el paciente se muera. Y perdónenme, voy a pecar no suelo serlo, pero voy a pecar de una persona optimista. Lo vamos a lograr. Lo vamos a lograr siempre con la verdad. Lo vamos a lograr. Den por hecho que efectivamente la Argentina va a cambiar. Bueno, obviamente todo lo que les cuento y lo que a mí me da mucha esperanza, que es el déficit cero, por supuesto que va a tener otras consecuencias, estas medidas, en términos, por ejemplo, de acumulación de reservas. Pero bueno, buena parte de lo que haya de los detalles y de cuestiones más técnicas, los equipos o el equipo económico en lo sucesivo dará las explicaciones que hagan falta para clarificar alguna duda adicional que pueda surgir. Bueno, perdónenme, me extendí un poco de lo que tenía planeado para hablar y en 5 minutos hay reunión de gabinete, pero por supuesto habrá preguntas. Les pido disculpas que me quedó cortito el tiempo y no quiero llegar tarde a la reunión de gabinete prevista para las 8:30 de la mañana. Vocero, empezamos por acá. Hola, ¿cómo te va? Vocero, buenos días. Mi nombre es Rodolfo Morel, de Crónica Televisión. Vocero, quería preguntarle ayer con las medidas que implementó el ministro de Economía con la quita de subsidios. Lo primero que le quería preguntar si es quita directamente, sí, o reducción, y a qué se refiere con subsidios. Si hablamos de servicios generales, transporte, ¿cómo se va a implementar y desde cuándo? Porque ya las cámaras empresariales, por ejemplo, de transporte público, por lo menos en el AMBA, están solicitando ya un boleto mínimo de 550 pesos ya acá en el AMBA. Quería saber cómo se iba a implementar esa quita o reducción de subsidios. Muchas gracias. A la primera parte de tu pregunta, efectivamente, de los subsidios a los que, repito, esto va a tener un detalle adicional que en lo sucesivo van a dar los integrantes del equipo económico. Por supuesto que nos referimos a subsidios en transporte y nos referimos a los subsidios en los servicios públicos o la energía, para que la gente entienda, en la luz, el agua y el gas. Esta mejora en los ingresos fiscales a través de la reducción de subsidios, entendemos que los subsidios terminarán el año en torno a 2.1 puntos del producto.
esta mejora en el 0,7, bueno, todavía deja un tramo de subsidios por resolver en un esquema de tarifa que consideramos, creo que buena parte de los argentinos, que es absolutamente ridícula. Al menos en términos de la inequidad que hay con el AMBA versus el interior del país. Dicho esto, el incentivo va a estar puesto en el ahorro y el incentivo va a estar puesto en, o el subsidio, o en tal caso la transferencia de este esquema de subsidios estará enfocado a la demanda y no a la oferta como es ahora. Y ese esquema se va a dar a conocer también en los próximos días. Entiendo que con aplicación hay algunas cuestiones que requieren algún tiempo más por la propia dinámica y por las cuestiones netamente operativas, pero entendemos que a partir del 1 de enero va a ser si te puedo dar una fecha, creo que este esquema de cambio va a ser a partir del 1 de enero en materia de subsidios. Sí. Dolores Cardoner para Tele9. Sí. Usted hacía alusión a una reducción del gasto en jubilaciones y pensiones del 0,4%. Durante el gobierno anterior, las jubilaciones han perdido frente a la inflación. Teniendo en cuenta que ustedes pretenden modificar, dar aumentos por decreto, ¿los jubilados van a volver a perder contra la inflación y más avisorando que se viene todavía una espiral inflacionaria? Sí, nosotros lo que pretendemos no es dar aumentos discrecionales porque se nos ocurre, sino que el objetivo es terminar con un esquema jubilatorio que claramente ha transformado a los jubilados en personas con muchísimas necesidades. Las jubilaciones hoy, la verdad es que en la Argentina son, no quiero ser muy brutal en el comentario, pero entendemos que las jubilaciones son jubilaciones de muy bajo nivel y que claramente el objetivo es mejorarlas. Dicho esto, y volviendo un poco al inicio de mi presentación de hoy y creo que al inicio de mi presentación de ayer, esta herencia ha sido tan brutal que por supuesto que lo que se espera es que la inflación vaya en que siga su tendencia incremental. Y acá los jubilados iban a seguir perdiendo mucho más de lo que venían perdiendo. Y el objetivo es efectivamente cortar con este esquema perverso. Por eso es que uno, indefectiblemente, cuando quiere cortar con esquemas perversos, tiene que a tomarse la atribución de corregir por algún otro método, ¿no? Mientras que este sistema, que quien me conoce ha hablado mucho sobre el sistema jubilatorio, bueno, un sistema jubilatorio muy precario y muy venido a menos en términos de ingreso. Les pido por favor una pregunta más, que estoy llegando tarde al gabinete, les pido 1000 disculpas, prometí que iban a hacer 5 preguntas, pero... ¿Qué tal? Buen día, Manuel. Buen día. Ayer casi todas las medidas que anunció el ministro Caputo estuvieron apuntadas, bueno, a la reducción del déficit fiscal, como vos contaste, a la devaluación. Sí, que repito, es la madre de todas las batallas. Por eso es que este esquema plantea déficit cero. Sí, lo que quería preguntarte es si va a haber alguna medida complementaria para mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores, porque estas medidas claramente, digamos, van a provocar un impacto importante en los ingresos. Bueno, no sé específicamente a qué te referís con el tema de que va a impactar en los ingresos. Entiendo que es por el tema de subsidios. Sí, pero subsidios repito, va a haber un cambio de esquema para no dejar de subsidiar la oferta y comenzar a atender la demanda, que para nosotros es fundamental y es lo que nos va a permitir cortar con esta inequidad que existe entre el AMBA y el interior, como se denominó en esta batalla, digamos, mediática que se ha dado con mucha razón por los diferentes valores que tienen, por ejemplo, los boletos de colectivo a lo largo y ancho del país, ¿no? Estas distorsiones que hay dentro del millón de distorsiones que hay en los precios en la República Argentina.
Me gustaría aprovechar tu pregunta para volver a contarles que este es un paquete de medidas que resultan el telón de lo que viene. Y el telón de lo que viene lo van a conocer en las próximas semanas. No les doy precisión porque imaginarán que cuando hablamos de reformas estructurales y conociendo lo que el presidente Milei viene diciendo desde hace muchísimo tiempo, imaginarán que son realmente profundas y que van a cambiar o que serán el puntapié inicial para una Argentina muy diferente a la que conocemos.